de Getsemaní como un barrio cultural, que igual lo sigo pensando, sigo viendo esos elementos, pero cuando regreso ya a lo que es el trabajo de campo y hacer algunas entrevistas exploratorias, pues me doy cuenta de que la realidad del barrio es bien dramática, de que pues sí, la cultura está ahí presente, pero también hay unos fenómenos a nivel urbano que la impactan fuertemente y específicamente me doy cuenta que en todos los sectores hay un fenómeno que lo transversaliza y es el de la gentrificación. Finalmente en la investigación y también en el libro, lo que intento demostrar es que Getsemaní no es una isla, que también está ligada a fenómenos mundiales, a hechos que impactan centros históricos de otras latitudes, no solamente a nivel América, sino también a nivel europeo, y trato de poner a dialogar el barrio con todos esos fenómenos que ocurren en otros lugares. Por ejemplo, hay un hecho que suele anteceder a fenómenos de gentrificación y es la desvalorización o un punto crítico que pueden tener los barrios, ¿sí? Y que hace que el valor del suelo en estos lugares sea inferior, el tema renta, sea inferior y permita que privados entren y hagan unas adquisiciones que les son favorables y que con el tiempo pues terminan capitalizándose y que posteriormente se presenten fenómenos de especulación inmobiliaria. Hay un primer momento en donde la declaratoria de patrimonio del centro histórico por parte de la UNESCO juega un papel fundamental, porque antes de esto los inmuebles del centro, hay que decirlo, estaban en muy mal estado, eran la mayoría deteriorados, y esta declaratoria hace que los inversores privados se interesen, primero sobre todo del interior del país. Hay mucha gente del interior que viene y compra casas en el centro como segundas residencias. Y posteriormente pues ya se presenta un fenómeno como de embellecimiento, podríamos decir de renovación urbana, pero que es atribuible a privados sobre todo en inmuebles, y que bueno, que van cambiándole como la cara a lo que tiene que ver con San Diego y el centro como barrio. Y que en ese momento no impactan a Getsemaní. ¿Por qué no lo impactan? Porque estamos en un momento en donde ha sido trasladado el mercado público, en donde se empiezan a dar unas dinámicas diversas al barrio, confluye con el cierre de Tesca, con la instalación de algunos de estos negocios de tolerancia en la zona de la Media Luna, y esto pues también de la mano de la venta de estupefacientes, lo cual también produce todo un fenómeno de inseguridad hacia el barrio, de quiebre del tejido social, y entonces pues en ese momento Getsemaní no resultaba atractivo para los inversores. Luego pues ya se da todo un fenómeno de agotamiento del stock inmobiliario en San Diego y el centro, se producen unos precios absolutamente exorbitantes, ya de manera más reciente. Y yo creo que todo este agotamiento del stock pues lo que hace es que la gente diga, bueno, ¿y hacia dónde vamos a comprar ahora? ¿Hacia dónde se van nuestros negocios? ¿A dónde nos proyectamos? Y es allí donde Getsemaní resulta atractivo, porque es un barrio que se ha ido recuperando y que, hay que decirlo, muy de la mano del interés decidido de las organizaciones cívicas del barrio.
en la cual, por ejemplo, la Fundación Jimaní Cultural desempeñó un papel preponderante en toda la recuperación del tejido barrial, del sentido de la solidaridad, de la vecindad. Ahí jugó un papel importante, el barrio estaba en una mejor condición y entonces los privados empiezan a interesarse y a comprar por la proximidad con el centro histórico, porque aunque su arquitectura es más popular que la del resto de barrios céntricos, pues igualmente es atractiva y siempre hay un halo allí con el tema histórico, lo de Pedro Romero, que también pues termina siendo muy atractivo. El libro empieza con una frase de un cuento de Cortázar y que precisamente habla de eso. Dice: nos gustaba la casa, era una casa grande y nos gustaba la casa por todo lo que tenía, por todos sus recuerdos. Entonces, no sé, o sea, tendría que tener una varita mágica para poder responder eso, pero porque además no quisiera exagerar, pero pienso que al final ya la misma estructura de todo lo que podía hacerse a nivel de depredación del patrimonio arquitectónico ya fue hecho, ya volver sobre las ruinas no se puede. Para no hablar de patrimonio inmaterial, o sea, ya la poca gente que queda, por ejemplo, en San Diego, es para echarse a llorar, o sea, no tienen vecinos, entonces sí, hay unas asociaciones que de pronto descansan sobre la nostalgia y no sé qué, y sobre la memoria, ¿no? Y se encuentran y tienen toda una identificación y unos elementos que los cohesionan, pero el tema territorio no está. En Getsemaní yo encuentro un fuerte sentido identitario, una cierta resistencia que me parece importante, que me da esperanza, pero no sé. Y es que no es solamente frente al tema de Getsemaní. Si se estudia con rigor todo el tema de los desalojos que se han dado en torno a los lugares cercanos al centro histórico, llámese Chambacú y de manera menos reciente los barrios adosados a la muralla de Pekín, de Boquetillo, de Pueblo Nuevo. Uno ve como toda una estrategia orquestada, sí, para desocupar los espacios, para higienizarlos, pero al mismo tiempo una estrategia que recae sobre los habitantes de esos lugares y los estigmatiza, y es como si les colocara una lápida. Y estoy hablando de unos discursos que incluso han venido desde la institucionalidad. O sea, yo cuando empecé como a mirar todo este tema de los antecedentes de gentrificación o de desalojos en el centro histórico o en lugares aledaños, me encontré con documentos oficiales, con periódicos que decían cosas terribles de los habitantes de esos barrios. Entonces no solamente era como el desplazamiento del lugar físico, sino también, y en eso de repente pues puede tener una cierta hilación con lo que hablas de fascismo. Yo más me referiría como a unas políticas higienistas. Entonces de tildar a la gente de Chambacú, de marihuanera, de ladrón, o a la gente, yo encontré una cosa pero terrible, incluso en una tesis de unas chicas de la Universidad de Cartagena, no me acuerdo ahora cuál, que ellas fueron a archivos históricos y era terrible lo que se decía sobre la gente de Boquetillo, de Pekín, que eran, no sé, como unos distraídos moralmente, o sea, con toda una serie de epítetos que venían desde la institucionalidad. Entonces tú allí te haces muchas preguntas frente a cómo somos como sociedad, cómo podemos ser excluidos, pero también cómo podemos excluir. Es bien interesante esa parte.